Bienvenidos. Vamos a ver una partida entre Boris Spassky y David Bronstein. Boris Spassky fue el 10º campeón del mundo, uno de los jugadores más creativos que hemos tenido en la historia del ajedrez, muy conocido por su match contra el legendario Bobby Fischer en aquel torneo clásico, el match del siglo, en donde Fischer logró derrotar a Spassky. Spassky, conocido por su juego universal, lo que significa que se adapta bien a cualquier tipo de juego, enfrenta en esta partida a un David Bronstein. David Bronstein, otro jugador bastante creativo, que tiene libros bastante interesantes. Sin duda alguna, dos jugadores creativos al frente, en una batalla épica. Boris Spassky acaba de morir, sin embargo, nos dejó partidas que valen la pena ver una y otra vez. Y eso es lo que tiene el ajedrez. Nunca nos damos cuenta que la partida que estamos viendo es de dos leyendas que ya no existen más, pero que dejaron su legado. Y aquí vamos a ver una de las partidas interesantes entre Boris y David Bronstein. La partida comienza con D4 y el negro trata de plantear una defensa india de rey. Podría ser eventualmente una defensa Grunfeld. Esta partida fue jugada en el año 1961 y Spassky decide jugar con G3, enfianchetando su alfil. Todavía no define si va a jugar con su peón de C2 a C4, lo va a poner en C3 o lo va a dejar ahí. Mientras que Bronstein sigue con su típica defensa india de rey. Bronstein tenía un libro muy interesante que se llamaba, creo que era Aprendiz de Brujo. Era uno de los libros interesantes de Bronstein, en donde dejó su legado. Y muchas de las partidas que había en ese libro eran indias de rey. Por supuesto, también el famoso libro de ajedrez de torneo, o Zurich 1953, en donde él explica todas las sutilezas de la india de rey. Spassky, un jugador universal que jugaba tanto E4 como D4, en esta partida se decidió por D4. Y aquí juega caballo C3. Normalmente la jugada C4 sería la alternativa, pasando a una defensa india de rey. Pero al jugar caballo C3, está claro que Boris quiere jugar E4 y pasar a una posible Pirc. La defensa Pirc inicia con la jugada 1, E4. Aquí por transposición podría llegarse a una defensa Pirc, que tiene sus ventajas y desventajas para las blancas. Por ejemplo, en la defensa Pirc, cuando el blanco enfiancheta, normalmente saca el caballo a E2 para dejar libre el peón a F4. Aquí en F3 es más difícil que el blanco pueda jugar F4 por lo que la partida va a ser un poquito más posicional. Es posible también que Spassky no juegue con E4, sino que simplemente desarrolle sus piezas en el centro, manteniendo un control importante sobre las casillas centrales. El caballo en C3 controla casillas centrales, muy importantes. Esto que está en rojo es el centro del tablero. Las casillas que hay que tratar de controlar cuando jugamos ajedrez y sobre todo en la apertura y en el medio juego. D5. Bronstein no deja que Boris juegue E4. Por ejemplo, una jugada como caballo BD7, E4, podría haber sido una alternativa interesante, donde el negro posiblemente jugaría E5 y estamos en una defensa Pirc, que era una alternativa posible. Sin embargo, Bronstein jugó D5. Y es una idea que no es mala, porque a pesar de que está moviendo dos veces el peón, está claro que está controlando la casilla E4, que es una casilla importante en el tablero, y además el caballo en C3 estorba el plan natural de jugar C4. Y jugar E4 ahora va a ser un poquito más difícil. Vamos a ver cómo Spassky
trató este tipo de posición. Alfil G5, C6, torre 1, el blanco intenta, quiere jugar E4 y el negro lo evita de nuevo, caballo E4. La lucha es una lucha en el centro. El negro con el caballo en E4 crea un ataque hacia el alfil de G5 y además contra C3 se impide el avance E4. Aquí la pregunta que uno se podría hacer es qué pasa si yo como caballo por E4. Pero aquí claramente se puede ver que después de caballo por E4, D por E4, el peón de D4 blanco puede tener problemas. Por lo que Spassky debe de considerar eso al tomar la decisión. Una alternativa podría ser jugar alfil E3. Pero alfil E3 parece bastante pasiva. Después de caballo por C3 y B por C3, el blanco tendría un flanco de dama bastante debilitado, por lo que pareciera que la posición del negro va a ser bastante confortable. Imagínense un caballo aquí en C4. Podría jugar B5 el negro para tratar de evitar posibles C4, por ejemplo. O continuar con su desarrollo normal con alfil F5. Boris decide tomar en E4. Y el negro también toma en E4. Caballo E5, caballo D2. ¿Qué jugada harían ustedes en esta posición? Caballo D2 es la jugada correcta. Caballo E5 sería un error bastante serio debido a que el negro jugaría F6 y estaría ganándose una pieza. Spassky juega caballo D2, que es la jugada correcta. Y el negro jugó E3, que es una jugada interesante al típico estilo de David Bronstein. En este momento pudo haber considerado F5 para darle soporte a su peón y mantener la presión sobre D4, lo que habría dado lugar a una posición bastante interesante, posiblemente bastante igualada. Sin embargo, Bronstein juega E3, que es una idea creativa e interesante. El blanco tiene que comer alfil por E3 y el negro toma en D4. Si vemos la estructura de peones es simétrica. Sin embargo, el negro tiene un pequeño problema y es que no ha desarrollado el flanco de dama. Ese pequeño problema tiene que tratar de resolverlo lo antes posible porque las blancas pueden tomar una iniciativa peligrosa si el negro no resuelve su problema de desarrollo. Spassky decide cambiar y aquí juega C3, dama C5. De nuevo, la diferencia en la posición es el flanco de dama negro sin desarrollar, por lo que Spassky tiene que tratar de jugar de forma enérgica, tomando la iniciativa. Caballo E4 es una ganancia de tiempo. Dama B6 y dama D2. Aquí el blanco ya empieza a amenazar cosas. Dama H6 y caballo G5 sería muy peligroso. Posiblemente Bronstein tiene que tratar de llevar el caballo F6 para defender H7 o eventualmente mover la torre aquí a D8 para jugar el caballo F8. El blanco tiene otras ideas interesantes como es avanzar el peón H hasta H5. Este caballo en E4 es una pieza bastante fuerte y el negro no termina de completar el desarrollo. Alfil F5 es otra posibilidad. El negro plantea la posibilidad de cambiar en E4. El blanco juega caballo G5 y lo evita. Torre D8 es una jugada dudosa o mala. Porque con el caballo G5 el blanco tiene una idea bastante interesante, que es jugar dama F4 y dama H4. A pesar de que con ello sacrificaría el peón de B2, el ataque en el flanco de rey puede ser bastante peligroso, como lo vamos a ver en la partida. Torre D8, posiblemente haya que jugar una jugada como caballo A6 para completar el desarrollo. Y hay que tener cuidado porque caballo D7, ¿cómo seguiría el blanco?
Correcto, E4. Y después de E4, el alfil tiene problemas. El negro queda perdido. No puede resolver el problema del alfil y del caballo. Caballo A6 posiblemente era mejor. Y aquí una jugada como dama F4, por ejemplo, ya le permite al negro jugar dama por B2. Y vamos a ver las diferencias con respecto a la jugada que hizo Spassky, que es torre de 8. ¿Cuál es la principal diferencia de la posición? F7 es débil. El blanco está creando amenazas en el flanco de rey que son bastante peligrosas. El negro desesperado juega E5. Pero ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo el negro toma en B2, ¿qué creen que jugaría el blanco? Efectivamente, 4. Y contra alfil E6 única para defender el peón, el blanco haría dama H4, combinando ataques sobre F7 y H7, los puntos más vulnerables de la posición negra. Única, H5. Y ahora, después de caballo por E6, F por E6 y dama por E7, la posición negro colapsa completamente. Por eso es que caballo A6, que es una jugada de desarrollo natural, era la jugada correcta. F7 sigue defendido. Entonces le da el chance el negro de tomar aquí en B2. Volviendo a la partida, después de torre D8 y dama F4, el negro jugó E5, desesperado. El blanco se lo comió, dama por E5 y H6 jugó el negro. El blanco juega E4, buena jugada. También caballo por F7 es una alternativa interesante. Con la idea de jugar contra rey por F7, el E4 y contra alfil E6, torre 3, metiendo la torre al ataque. Este tipo de ataques son bastante comunes y típicos. La torre entra por la tercera fila a atacar el rey. El negro no tiene defensa. Las piezas no tienen desarrollo. Un ejemplo, caballo D7, jaque, rey E7, jaque, y después de rey D6, lo invito a encontrar la jugada más fuerte de la posición. Y aquí el blanco tiene torre F6, que es realmente una jugada bastante buena. El problema del negro es el caballo. El caballo que puede quedar indefenso. Por ejemplo, si juega torre E8, ya seguiría torre por E6 ganando. El caballo se va y mate, pocas, ¿verdad? Si el negro juega alfil G4, viene otra jugada bastante bonita, que es alfil F3, otra desviación. Y contra alfil por F3, simplemente torre por F3 y el negro no puede evitar la pérdida. Clavado por todo lado el negro. Esto es bastante bonito. Hay una jugada más fácil que torre, después de dama G7, rey D6, jaque, rey C7. En lugar de torre F6, también el blanco podría jugar simplemente torre D3, que es la jugada más humana. Posiblemente la más simple. Contra dama C5, torre D6. Un ejemplo aquí de lo interesante de la posición es que el negro está perdiendo todos los peones. Y el rey sigue mal. Estos peones son mucho más importantes que la pieza negra en una lucha desigual. A mí me gusta mucho estudiar los clásicos porque uno aprende ideas. Y cuando llega a la partida es mucho más fácil saber que ya alguien ha tenido posiciones complejas y la evaluación que ha hecho en la posición compleja puede llevarla a uno a la partida. Y esto es lo que ocurre aquí. Aquí después de... Bueno, la partida en realidad
Bronstein no jugó, Spassky no jugó caballo por F7, sino que jugó la humana E4, que es bastante fuerte. Y después de alfil C8, ahora caballo por F7 decide la partida. Lo invito a analizar la conclusión. ¿Por qué caballo por F7 gana? Piense lo que tenga que pensar y después siga viendo el video. Mientras tanto puede ponerlo en pausa. Ok, caballo por F7 es muy fuerte porque luego de rey por F7, esta entrada de torre decide la partida. Es típica, como ya habíamos visto en otra variante. Vemos que el blanco tiene una supremacía total de desarrollo. Y es interesante aquí notar lo que habíamos dicho hace varias jugadas, que la única diferencia de la posición era el desarrollo. Y el negro no pudo terminar de desarrollarse. Esto es bastante interesante. Aquí la partida concluyó de manera brillante. El negro realmente no tiene piezas para defenderse. ¿Quién va ganando materialmente? El negro tiene un caballo de más, pero en realidad el blanco tiene dama, torre, alfil de más. Va a haber mate muy pronto. Mete la otra torre y aquí ya el negro está para abandonar. Ya abandonó ya. Contra el rey G4 va a seguir torre F4 jaque mate. David Bronstein, uno de los grandes jugadores de nuestro tiempo, uno de los genios. Espero que les haya gustado.